Imagina que estás viendo una pelea y de repente el ambiente se vuelve irreal. Luces parpadean, el sonido se distorsiona y aparece un hombre con una mirada que atraviesa la realidad misma. Esa es la primera imagen de Ilia Topuria, conocido como el Matador, quien desde el primer instante deja claro que no es un luchador cualquiera. En los primeros 30 segundos, su presencia magnética y agresiva te atrapa sin remedio. Es como si la Matrix se abriera ante tus ojos y revelara un nuevo orden en el mundo de las MMA. Desde sus inicios, Topuria demostró que estaba destinado a romper moldes. Criado entre culturas con raíces georgianas y forjado en la cruda realidad española, este peleador emergió en la escena con una convicción inquebrantable. No es solo su físico imponente o la precisión de sus golpes. Es esa energía casi sobrenatural, la sensación de que tiene acceso a conocimientos secretos que le permiten ver más allá de lo evidente. Cada movimiento, cada combinación, es un fragmento de un código oculto, un lenguaje que solo los verdaderos guerreros entienden. En esos primeros compases, mientras la multitud retumba en el estadio, se percibe que Topuria no llega a la jaula para seguir las reglas del juego convencional, sino para reescribirlas. Su estilo, una fusión letal de boxeo y jiu-jitsu, rompe esquemas y desafía a la lógica. Con golpes precisos y rápidos como si vinieran de otra dimensión, cada ataque suyo es calculado, medido y, sin embargo, sorprendentemente impredecible. Es como si el matador hubiera hackeado la Matrix del combate, permitiéndole anticipar cada movimiento del adversario antes de que éste siquiera lo ejecute. La atmósfera se carga de tensión en esos primeros segundos, cuando la cámara se enfoca en sus ojos helados, cargados de determinación y furia contenida. Esa mirada es el gancho perfecto. Un portal a un universo en el que la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de la mente y la voluntad indomable de dominar lo inalcanzable. Mientras la música retumba y la cámara recorre el rostro del luchador, la narrativa se vuelve inevitable. Aquí empieza algo grande, aquí nace una leyenda. Y es que, al ver a Topuria, el espectador no puede evitar sentir que está presenciando el despertar de un ser que trasciende los límites humanos. Pero no es solo la apariencia lo que hipnotiza, es la promesa implícita de que cada combate será una experiencia transformadora. Topuria no solo entra en el octágono, sino que lo transforma en su propio laboratorio, donde ensaya y perfecciona técnicas que desafían toda predicción. Su presencia en las MMA es el comienzo de una revolución, un renacer de la brutalidad y la elegancia al mismo tiempo. Cada golpe, cada sumisión, es la primera señal de que ha llegado para cambiar el juego. Antes de entrar en detalles sobre el enfrentamiento, es importante entender el enfoque de Ryan Hall en las MMA. A diferencia de la mayoría de los peleadores, Hall rara vez busca intercambios de pie. En cambio, su estrategia gira en torno a atraer a sus oponentes al suelo, donde puede desplegar su jiu-jitsu de élite. Su movimiento característico es el Imanari Roll, una maniobra acrobática diseñada para atrapar la pierna de su oponente y llevarlo inmediatamente a una posición de sumisión. Muchos peleadores han caído en esta trampa, evitando cualquier intercambio con Hall y optando por tácticas conservadoras. Sin embargo, Topuria no es un peleador cualquiera. Su historial como luchador versátil y su agresividad calculada le permitieron descifrar el plan de Hall desde el primer segundo de la pelea. Desde que sonó la campana, quedó claro que Hall intentaría llevar la pelea a su terreno. Se lanzó al suelo en varias ocasiones, rodando hacia las piernas de Topuria en un intento de atraparlo con una llave. La mayoría de los peleadores habrían retrocedido, evitando el contacto con el peligroso grappler. Pero Topuria no solo evitó la trampa, sino que la transformó en su propia oportunidad de ataque. Cada vez que Hall intentaba el Imanari Roll, Topuria retrocedía estratégicamente y castigaba con golpes certeros. Mantuvo la calma, sin entrar en pánico ni precipitarse en su ofensiva. Esta paciencia fue clave para no caer en la trampa de Hall
y permitió a Ilia encontrar el momento adecuado para atacar con precisión quirúrgica. El punto de inflexión de la pelea llegó cuando Hall, frustrado por no haber atrapado a Topuria en una sumisión, insistió en lanzarse al suelo repetidamente. En un momento crucial, intentó otro Imanari Roll, pero esta vez, en lugar de retroceder, Topuria anticipó el movimiento y lo contraatacó con puñetazos demoledores. Topuria se lanzó sobre Hall con una ráfaga de golpes desde la posición superior. Su ground and pound fue brutal y preciso, dejando sin opciones al especialista en sumisiones. Hall intentó defenderse, pero la potencia y la precisión de los golpes de Ilia fueron demasiado. En cuestión de segundos, el árbitro intervino para detener el combate, decretando la victoria de Topuria por nocaut técnico en el primer asalto. Lo que hizo que esta victoria fuera tan impresionante no fue solo la forma en que Topuria neutralizó el peligro, sino cómo lo hizo parecer fácil. En términos de entrar en la Matrix, Ilia demostró una capacidad increíble para leer a su oponente en tiempo real, reaccionar con la mejor respuesta posible y ejecutar su estrategia con una precisión sobrehumana. Lectura del rival. Desde los primeros segundos, Topuria entendió el patrón de Hall y evitó caer en su juego. Paciencia y control emocional. En lugar de cometer errores por impaciencia, esperó el momento exacto para castigar a Hall. Timing y precisión. Cuando llegó la oportunidad, no la desperdició. Su ataque final fue quirúrgico, asegurando un final contundente. Dominio en todas las áreas. Aunque Hall es un experto en el suelo, Topuria demostró que su capacidad de golpeo y control posicional era superior. El KO de Topuria sobre Ryan Hall fue un mensaje claro para el resto de la división de peso pluma. Ilia no solo tiene un striking letal, sino que también posee la inteligencia y la disciplina necesarias para enfrentarse a cualquier estilo de pelea. Hall representaba un reto único, y muchos esperaban que Topuria sufriera para encontrar su ritmo. En cambio, el georgiano español lo desmanteló con facilidad, mostrando que su capacidad de adaptación lo hace un contendiente de élite. Este combate no solo consolidó a Topuria como un peleador completo, sino que también reforzó la idea de que está destinado a ser una de las mayores amenazas en la categoría. Su habilidad para prever los movimientos de sus rivales y ejecutar su plan con una precisión milimétrica es lo que lo hace un peleador que, sin duda, parece haber entrado en la Matrix del octágono. Con cada pelea, Ilia Topuria sigue demostrando que su camino al título es inevitable. Y aquella noche contra Ryan Hall fue el momento en que el mundo realmente comenzó a darse cuenta de que estamos viendo el ascenso de una futura leyenda. En su combate contra Jai Herbert, Ilia Topuria enfrentó un reto único, un rival con notable ventaja en altura, alcance y striking. Herbert, un peleador británico con un background sólido en kickboxing, confiaba en su capacidad para mantener a Topuria a distancia con jabs y patadas bien colocadas. Sin embargo, lo que ocurrió en esa pelea demostró que, una vez más, Ilia podía entrar en la Matrix y ejecutar un KO espectacular con una precisión de otro nivel. Desde el inicio del combate, Herbert utilizó su alcance para mantener a Topuria a raya, conectando algunos golpes peligrosos que parecían afectar al georgiano español. Sin embargo, Topuria mantuvo la calma, estudió los patrones de ataque de su rival y esperó el momento adecuado para acortar la distancia. El punto culminante del combate llegó en el segundo asalto. Con una lectura impecable de los movimientos de Herbert, Topuria esquivó un golpe y lanzó un derechazo demoledor que impactó en la mandíbula de su oponente. Fue un golpe tan preciso y explosivo que Herbert cayó al instante, sin oportunidad de recuperarse. El knockout fue tan impresionante que rápidamente se convirtió en uno de los mejores momentos de la carrera de Topuria. Este KO no solo demostró la potencia de Ilia, sino también su increíble capacidad para adaptarse a peleadores más grandes y estratégicos. Su habilidad para leer los movimientos de Herbert y encontrar la apertura perfecta es lo que hace que muchos lo comparen con peleadores legendarios como Anderson Silva o Israel Adesanya.
Ilia Topuria se ha caracterizado por su versatilidad en el octágono, y su enfrentamiento contra Bryce Mitchell en UFC 282 fue la prueba definitiva de que no solo es un striker de élite, sino también un grappler de alto nivel. Mitchell, un especialista en lucha y sumisiones, llegó a la pelea con un récord invicto y la confianza de poder dominar a Topuria en el suelo. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, ya que Ilia no solo evitó ser controlado, sino que llevó la pelea a su propio terreno y finalizó a Mitchell de manera contundente. Antes del combate, muchos analistas creían que Mitchell tenía la ventaja en el grappling. Su estilo de lucha sofocante había sido clave en su ascenso dentro de la división de peso pluma. Se esperaba que intentara derribar a Topuria rápidamente para imponer su ritmo y buscar la sumisión. Sin embargo, lo que no se tomó en cuenta fue la capacidad defensiva de Topuria y su propia destreza en el suelo. Aunque es conocido por su striking feroz, Ilia tiene una base fuerte en lucha y jiu-jitsu, lo que quedó demostrado en esta pelea. Desde el primer asalto, Topuria dejó claro que no iba a permitir que Mitchell dictara la pelea. Con una postura sólida y movimientos precisos, esquivó los intentos de derribo y castigó con golpes duros cada vez que su oponente intentaba cerrar la distancia. Mitchell, acostumbrado a dominar a sus rivales en el suelo, encontró resistencia en cada intento de derribo. Topuria no solo defendió con éxito, sino que en varias ocasiones logró invertir la posición, lo que puso a Mitchell en aprietos. En el segundo asalto, Ilia aumentó la presión y conectó golpes que debilitaron visiblemente a Mitchell. Viendo la oportunidad, decidió llevar la pelea al suelo, demostrando que también podía jugar en ese ámbito. Con una transición impecable, pasó a la montada y empezó a trabajar para una sumisión. Finalmente, atrapó a Mitchell en un estrangulamiento de brazo y logró forzar la rendición. La imagen de un grappler élite como Mitchell, siendo finalizado en su propio terreno, dejó en claro la evolución de Topuria como peleador completo. Con esta victoria, Ilia Topuria dejó claro que no solo es un temible striker, sino un peleador con una defensa de derribos y un juego de sumisiones de alto nivel. Esta pelea envió un mensaje a toda la división. No importa el estilo del oponente, Topuria puede adaptarse y dominar en cualquier área del combate. Este desempeño lo consolidó como un contendiente legítimo al título y mostró que su camino al campeonato es solo cuestión de tiempo. En su enfrentamiento contra Josh Emmett en UFC Jacksonville, Ilia Topuria demostró que no solo es un peleador explosivo y agresivo, sino que también posee un nivel de defensa y control del ritmo que lo coloca entre los mejores de la división. Esta pelea fue la prueba definitiva de su capacidad para esquivar golpes, anticipar los ataques de su rival y desmantelar a un striker de élite con una exhibición de precisión y resistencia. Josh Emmett es conocido por su poder de knockout y su capacidad de conectar golpes devastadores en cualquier momento del combate. Con una de las derechas más temidas de la división, se esperaba que pudiera complicar a Topuria si lograba conectar su mejor golpe. Sin embargo, Ilia tenía otro plan en mente: convertir la pelea en una clase magistral de esquives y contraataques, haciendo que Emmett fallara constantemente y pagara el precio con respuestas precisas y contundentes. Desde el primer asalto, Emmett salió agresivo, buscando imponer su striking con combinaciones rápidas. Pero Topuria mostró una defensa impecable, esquivando la mayoría de los golpes con movimientos de cabeza y desplazamientos laterales bien calculados. Cada vez que Emmett lanzaba una combinación, Topuria estaba un paso adelante, saliendo del alcance y contraatacando con golpes precisos. La diferencia en la velocidad de reacción fue evidente. Mientras Emmett buscaba conectar con fuerza, Topuria lo castigaba con precisión quirúrgica. A medida que avanzaban los asaltos, Emmett comenzó a verse frustrado. Su estrategia de buscar un golpe de knockout no estaba funcionando porque simplemente no podía atrapar a Topuria con un golpe limpio. Por otro lado, Ilia incrementó la presión de manera progresiva. Sus golpes al cuerpo comenzaron a hacer efecto, ralentizando a Emmett y disminuyendo su explosividad.
Además, cada vez que el estadounidense intentaba avanzar, Topuria lo hacía pagar con una ráfaga de golpes bien colocados. En el cuarto asalto, Topuria llevó su dominio al máximo nivel. Con un timing impecable, conectó varias combinaciones que dejaron a Emmet tambaleando. Los esquives continuaban siendo parte clave de su estrategia, haciendo que su rival fallara golpe tras golpe. En el quinto asalto, Emmet, ya visiblemente agotado, intentó una última ofensiva, pero Topuria respondió con una combinación devastadora que casi llevó al nocaut. Sin embargo, el combate terminó en decisión unánime, con una victoria aplastante para Ilia. Esta pelea fue el mayor test de resistencia y dominio estratégico en la carrera de Ilia Topuria hasta el momento. No solo probó que puede lidiar con peleadores peligrosos como Emmet, sino que también demostró que tiene el coeficiente de pelea necesario para leer y neutralizar cualquier amenaza. Tras esta victoria, el mundo de las MMA no tuvo dudas. Ilia Topuria es una amenaza real para la élite de la división, y su camino al título parece inevitable. Imagina una escena en la que el tiempo se ralentiza, el sonido se vuelve etéreo, y cada segundo se siente como una eternidad. Esa es la atmósfera cuando Ilia Topuria se enfrenta a Max Holloway, el invicto y venerado Blessed, en un combate que no solo desafía las expectativas, sino que literalmente reprograma la realidad del octágono. En este enfrentamiento, Topuria no solo gana, él altera la Matrix de las MMA. Desde el inicio, la pelea se desarrolla como un duelo de inteligencias y habilidades. Holloway, conocido por su ritmo frenético y su capacidad para desgastar a sus oponentes, con un volumen de golpes casi inhumano, parecía tener la ventaja. Sus movimientos eran precisos, y su jab, mortal en la distancia, era su firma. Sin embargo, Topuria demostró que estaba operando en un nivel completamente distinto, como si hubiese accedido a un código secreto que le permitiera ver la realidad desde otra perspectiva. A medida que transcurrían los primeros asaltos, Topuria mantenía una estrategia impecable. Cerraba la distancia, desestabilizaba a Holloway con combinaciones inesperadas y, sobre todo, explotaba sus debilidades con una precisión casi quirúrgica. La Matrix, ese entramado invisible de datos que rige la realidad del combate, parecía ceder ante el imparable avance del matador. Y fue en el tercer asalto donde la reprogramación llegó a su clímax. En ese momento, mientras Holloway continuaba aplicando su estilo de desgaste, Topuria encontró el punto exacto de ruptura. Con una sincronización milimétrica, lanzó una combinación devastadora que comenzó con un doble jab, forzando a Holloway a abandonar su posición defensiva. En un instante, Topuria conectó una derecha poderosa dirigida al torso, seguida de una izquierda demoledora que pareció detener el tiempo. La conexión fue tan perfecta, tan inesperada, que el propio ambiente se transformó. Luces, sonidos y miradas se centraron en ese golpe, como si la Matrix se hubiera detenido para rendir homenaje a la inminente revolución. La reacción fue inmediata. Holloway, el guerrero que nunca había caído por nocaut, se desplomó al suelo, incapaz de continuar. Lo que había sucedido no fue solo un KO, fue una reescritura completa de las reglas. Con ese golpe, Topuria no solo demostró su potencia física, sino que dejó claro que su inteligencia táctica y su capacidad para leer el combate estaban en una liga propia. Era como si hubiera hackeado la realidad, identificando y explotando la vulnerabilidad oculta en el sistema de su oponente. Cada fibra del cuerpo de Topuria parecía vibrar con la energía de la Matrix, y ese instante se convirtió en el epítome de su filosofía de combate. No se trata únicamente de la fuerza, sino de entender y manipular las variables que rigen el enfrentamiento. Con ese knockout, Topuria envió un mensaje inequívoco a la división del peso pluma. La era del invicto Holloway había terminado y se instauraba un nuevo orden en el que el matador reescribía la realidad a su antojo. El estadio quedó en silencio, maravillado por la magnitud del acontecimiento. Los comentaristas, las cámaras y, sobre todo, los aficionados
fueron testigos de cómo Topuria transformó un combate convencional en un espectáculo digno de leyenda. En ese momento, la Matrix de las MMA se reprogramó, y el nombre de Ilia Topuria quedó inscrito en la historia como el hombre que redefinió lo posible con un solo golpe devastador. Cuando las luces se apagan y se cierran las puertas del estadio, la verdadera revolución de Ilia Topuria sigue resonando en cada rincón del mundo de las MMA. Este no es solo el legado de un campeón. Es el testimonio de un guerrero que ha logrado trascender lo físico para adentrarse en la Matrix, transformando cada combate en un manifiesto de cambio y evolución. Topuria ha demostrado que cada golpe, cada movimiento, no es meramente una exhibición de fuerza, sino la manifestación de un conocimiento superior, como si hubiera descifrado el código secreto que rige la realidad del octágono. Su reinvención constante, combinada con una estrategia casi premonitoria, ha forzado a la comunidad a replantear lo que se creía imposible. En cada pelea, él se erige como un pionero que reprograma las reglas de la lucha, dejando una huella imborrable en la historia de la UFC. El impacto de Topuria se extiende más allá de las estadísticas y los resultados. Ha inspirado a jóvenes deportistas a soñar en grande, a creer que la combinación de inteligencia, técnica y pasión puede abrir las puertas a un universo donde las limitaciones desaparecen. Su estilo, implacable y elegante a la vez, ha mostrado que en la Matrix de las MMA no existen barreras inamovibles. Se trata de reinventar constantemente la manera de enfrentar y dominar al oponente. Cada vez que Topuria entra al octágono, es como si activara un nuevo nivel en el videojuego de la vida. Su legado se traduce en la evolución del deporte, impulsando a entrenadores, compañeros y rivales a subir el listón. Las futuras generaciones ya tienen un nuevo paradigma. La idea de que la fusión de técnicas tradicionales con una visión casi futurista puede redefinir la manera de combatir. En este sentido, Topuria no solo gana peleas, sino que crea un legado que reconfigura la cultura de las MMA, abriendo la puerta a innovaciones tácticas y estratégicas. La influencia de este matador se proyecta hacia un futuro prometedor. Los rumores y expectativas sobre sus próximos desafíos se multiplican, desde posibles encuentros con leyendas consolidadas hasta el surgimiento de nuevas estrellas que desearán seguir sus pasos. El camino que él ha marcado es una invitación abierta a trascender los límites, a ver el combate no solo como un enfrentamiento físico, sino como una batalla intelectual en la que cada golpe es una línea de código que se reescribe en tiempo real. Además, su visión empresarial y su incursión en el coaching, a través de proyectos como Invictus, demuestran que Topuria entiende que el éxito no termina cuando se suelta el primer golpe. Él quiere enseñar a otros a descifrar esa Matrix, a aprovechar el conocimiento que hay detrás de cada técnica y a aplicar una mentalidad de superación que se trasciende a cualquier disciplina. Esta dualidad, ser un combatiente imparable en la jaula y un mentor visionario fuera de ella, fortalece su estatus como icono y revolucionario del deporte. Finalmente, el legado de Ilia Topuria se consolidará en la historia como el punto de inflexión que marcó el comienzo de una nueva era en las MMA. Cada entrada en la Matrix ha sido un recordatorio de que, en este universo, la única constante es el cambio. Y con Topuria al mando, ese cambio se convierte en una oportunidad para reinventar el futuro, transformando la realidad misma del combate en un espectáculo de innovación, pasión y audacia. El futuro está reprogramado, y Topuria es el arquitecto de la nueva era.